7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio para resolver dudas de nutrición. El día de hoy hablando acerca de la suplementación en el paciente deportista. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer una definición de lo que en realidad vamos a llamar ejercicio. Y ejercicio, según la Organización Mundial de la Salud, digamos que cualquier movimiento que implique un gasto calórico o un gasto energético aumentado, ¿sí? Quiere decir que no porque yo me la pase subiendo escaleras o camine todo el santo día, necesariamente estoy haciendo ejercicio. Quiere decir que tengo que tener un gasto calórico que sea significativo. Entonces, va a ser muy importante que nos quede claro que el estar haciendo ejercicio tiene que ver con el gasto de calorías, ¿sí? No necesariamente, nomás porque yo me salga a caminar, quiere decir que estoy haciendo ejercicio. Ahora, la cantidad o el tipo de ejercicio que cada paciente va a ser capaz de hacer va a depender de muchas circunstancias. Una, bueno, para empezar, de su género, ¿no? Va a depender también de su edad, va a depender también de si tiene algún tipo de lesión y va a depender de lo que esté, de la circunstancia de vida en la que esté. Es decir, con mucha frecuencia les he platicado que si nosotros tenemos, vamos a decir, a alguien que esté, no sé, en el CODE, que normalmente entrena unas 4 horas diarias, de lo que quieras, ¿sí? Tiene que tener, pues, cierta cantidad de líquidos ingeridos en el día, tiene que tener cierta cantidad de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, etcétera. Pero vamos a suponer que este paciente se lesiona. Y entonces el entrenamiento que estaba haciendo de 4 horas en el día, pues por supuesto que se reduce, ¿no? Se reduce, es más, no hay entrenamiento porque hay una lesión, la que sea, y entonces lo ponen en reposo. La circunstancia de este paciente acaba de cambiar, entonces la necesidad energética que tiene es completamente diferente, ¿sí? Ahora, lo mismo podríamos pensar entre dos personas lesionadas. Si una persona que tiene antecedentes de ser un deportista, ¿sí? Quiere decir que tiene una mayor cantidad de masa muscular que el paciente que se lesiona y que no tiene antecedentes de ser deportista. Es decir, el gasto calórico de un paciente con antecedentes de deporte, ¿sí? De ejercicio, tiene una capacidad más grande de la utilización de las calorías en el día a día, porque tiene mayor cantidad de masa muscular. Y este tejido en el cuerpo es un tejido que es metabólicamente activo. Esto significa que es un tejido que es capaz de utilizar calorías para mantenerse. ¿Cómo funciona esto? Bueno, resulta que los músculos tienen una necesidad más grande para mantenerse vivos y para cubrir estas necesidades necesitan sustrato, específicamente proteínas, ¿sí? Digamos que son los que están encargados de sostener todo el esqueleto del cuerpo, ¿no? Entonces, para mantenernos con una buena masa muscular, necesitamos una muy buena cantidad de proteínas y de energía y de calorías, y por supuesto que si yo tengo ya creada esta masa muscular, pues necesito más alimento, así de fácil. Aunque sea un paciente que está en reposo, pero soy un deportista, necesito ligeramente una mayor cantidad de calorías en comparación de quien no lo es, ¿sale? No puedo comer o no puedo seguir comiendo lo mismo, que les voy a decir. Esta es una situación muy común dentro de los deportistas. Están acostumbrados a estar haciendo entrenamientos de 4, 5, hasta 8 horas diarias de ejercicio y por alguna razón lo dejan de hacer y y siguen comiendo igual, ¿sí? Y entonces, por supuesto, viene un desbalance entre la cantidad de masa muscular y masa grasa que tienen en el cuerpo, ¿no? Lo mismo que pasa con la alimentación va a pasar con la suplementación, que esa es una de las situaciones que tenemos que tener como más cuidado o que tienen que ser de foco rojo con los pacientes que hacen ejercicio, porque hemos abusado o la mercadotecnia ha abusado de los beneficios de ciertas sustancias, ¿no? Y entonces te dicen que si tomas más vitamina C, te vas a sentir más de tal forma, ¿no? O que si tomas exageradas cantidades de vitamina A, vas a tener tal otro beneficio. Y la verdad es que toda esta vamos a llamarle mala información, ha traído una situación dentro de los pacientes que hacen ejercicio, insisto, que pues, generalmente se quieren cuidar y quieren tener un mejor rendimiento
en el día a día y entonces abusan de ciertas sustancias que piensan que los hacen estar mejor o que pueden hacerlos tener un mejor entrenamiento, y esto no es necesariamente así. Van a ser muy pocas cosas y de manera muy puntual las que realmente puedan modificar la capacidad de un deportista para rendir más o menos dentro de un entrenamiento. Entonces, vamos a platicar entonces, les decía, del ejercicio que va a depender, les decía, del género, de la edad, de la lesión y de la circunstancia del paciente. Por supuesto, también vamos a hablar de patologías porque, bueno, va a ser muy diferente la alimentación o la suplementación que tenga que llevar un paciente, por ejemplo, que tenga un diagnóstico de diabetes, que el que no lo tenga, ¿sí? Ahora, tenemos que hacer la definición también de suplementación. La suplementación es cualquier ingesta extra de tanto macronutrimentos como micronutrimentos que un paciente pueda tener. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos hablando de micronutrimentos, estamos hablando de todas aquellas sustancias que necesitamos en menor cantidad en el cuerpo, es decir, de moléculas más chiquitas, ¿sí? De vitaminas y específicamente de minerales. Cuando hablamos de macronutrimentos, estamos hablando de aquellas moléculas que necesitamos como de mayor tamaño, que son básicamente 3: lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿sí? Y entonces, cualquier ingesta extra a la normal le vamos a llamar suplementación. Va a haber momentos de la vida en los que necesitamos esta suplementación, pero en general les platico, las necesidades energéticas o las necesidades o los requerimientos que existen específicamente de los macronutrimentos van a ser, están divididas y ya están como estipuladas, ¿sí? No sé si se acuerdan que en algún momento les he platicado acerca de algo que se llama el plato del buen comer. Bueno, el plato del buen comer es una guía que está hecha para población mexicana, donde se muestran los diferentes grupos de alimentos y la proporción en la que se tienen que comer. Digamos que una proporción normal de estos alimentos sería pensar, de los macronutrimentos específicamente, que el 60% de tu alimentación tiene que venir a partir de algo que se llaman carbohidratos, hidratos de carbono, que son aquellos que nos dan energía. Aproximadamente entre el 15 o el 20% a partir de algo que se llaman proteínas, que son las que nos van a ayudar a formar tejidos, por ejemplo, a la formación de nuevas hormonas. Y vamos a tener también entre el 10 y el 15% más o menos de grasas en la dieta, que también nos van a ayudar a dar un tejido de reserva, nos van a ayudar a dar energía y también son formadores de ciertas sustancias y van a ser con lo que algunas vitaminas se puedan disolver, ¿sale? Entonces, la repartición normal o la necesidad normal de un paciente se llama 60-20-20, así le vamos a llamar. 60% de carbohidratos, 20% de lípidos, 20% de proteínas, más o menos, a grosso modo, en paciente sano, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de suplementación, estamos hablando de algo modificado en específicamente en los macronutrimentos, modificado en estos porcentajes. Quiere decir que a lo mejor de proteínas voy a dar más de un 60%, quizás porque es un paciente que está haciendo un ejercicio específicamente de fuerza y necesita una mayor cantidad de proteínas en su dieta, y entonces empiezo a suplementarlo con proteínas completas que a lo mejor vienen de un polvo, ¿no? Polvos que pueden ser, por ejemplo, caseinato de calcio, albúmina de huevo, que puede ser suero de leche, ¿no? Que son proteínas completas que son de origen animal, que se van a fijar de manera muy fácil a las nuevas fibras que están siendo estresadas con el ejercicio. Cuando yo estreso las fibras, necesito, digamos que restablecer el rompimiento de fibras que hubo o el engrosamiento que va a buscar ser hecho a través de proteínas completas. La forma de hacerlo es suplementando las proteínas a través de un polvo que les decía. Tenemos diferentes fuentes, pero en general encontramos 3: albúmina de huevo, caseinato de calcio y el suero de leche.
Estas tres proteínas se parecen mucho a las proteínas que tenemos nosotros en nuestro organismo y entonces se fijan de mejor manera. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de la suplementación en los pacientes que hacen ejercicio. Quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer y a través del 95.1 de FM en Austin, Texas. Regresamos. Siete 7:35 de la mañana, estamos ya de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de suplementación. Y en el paciente que hace ejercicio les mencionaba acerca de que cualquier situación que vaya más allá de los requerimientos normales podemos llamarle suplementación, tanto de macronutrimentos, que son los de moléculas más grandes, como de micronutrimentos. Y tenemos ya en la línea a Marta Celis, ella es licenciada en nutrición, que está el día de hoy para platicarnos acerca de ¿qué significa tener que suplementar a un paciente deportista? Marta, buenos días, ¿cómo estás? Híjole, no la escucho. Hola, buenos días, Martita, ¿cómo estás? Ok, se nos cortó la línea, pero bueno, les decía que finalmente lo que tenemos que entender, pues, es que la situación de suplementación es cualquier situación que nos haga tener que incrementar el consumo, ya sea de macronutrientes como de micro. Es el acto de agregar determinado tipo de sustancia para complementar la dieta. Y ahora sí, ya tenemos en la línea a Marta Celis. Marta, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Martita, fíjate que el día de hoy estamos platicándole a los radioescuchas acerca de la suplementación en el paciente que hace ejercicio. Yo les estaba platicando acerca de que los pacientes que hacen ejercicio pues tienen requerimientos aumentados tanto de macronutrimentos como de micronutrimentos. Pero quisiera que nos platicaras tú, Marta, ¿cuál es la importancia o cuál es la necesidad o por qué es importante que un paciente que está haciendo ejercicio se suplemente? Bueno, sobre todo en los atletas que compiten por categoría de peso y que algunos tienen que bajar para llegar a su división, sí es importante que les suplementemos sobre todo con algunas vitaminas, claro, para que no sufran alguna descompensación. Aparte, para los que están subiendo de peso, siempre es importante darles algún otro tipo de ayudas, pues, pero siempre es importante en el atleta, precisamente por eso que comentas tú de los requerimientos aumentados, porque no son personas normales, o sea, son personas que necesitan mucho más de lo que muchas veces la comida no les aporta. Ya puede que a lo mejor les tengas que dar, no sé, una cubeta de frutas para que puedan obtener a lo mejor la cantidad de vitamina que realmente necesitan, pues tal vez no es suficiente con el alimento por la cantidad que tendrían que consumir. Sí, claro, porque digamos que gastrointestinalmente hablando sería un gran problema comerte una cubeta de frutas, ¿no? Exactamente, o sea, por la cantidad y por el tipo de pruebas, el tipo de actividad que hacen, muchas veces no es conveniente darles mucha cantidad de comida. Por ejemplo, a lo mejor un nadador o algún corredor no es tan conveniente saturarlo de comida antes de una competencia, ¿no? O estarlo saturando todo el tiempo, porque tampoco nos conviene que estén tan pesados. Claro, porque además seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? Se nos llenamos del estómago y nos llenamos de comida y luego pues no nos sentimos capaces de correr o de nadar, ¿no? Exactamente. Bien, Marta, entonces platícanos cuáles serían aquellas cosas o sustancias que tendríamos que suplementar y en qué tipo de paciente. Sobre todo en atletas de alto rendimiento, en una persona convencional, usuario convencional de gimnasio, no sería como tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros obtenemos las vitaminas y los minerales sobre todo, que es lo que más se suplementa, lo obtenemos del alimento. Entonces, si nosotros tenemos una dieta balanceada, inclusive la proteína, si tenemos una dieta balanceada no sería tan importante, a lo menos que fuéramos así, atletas como de alto rendimiento, si fuéramos maratonistas o corredores, pero ya en un plan muy profesional, sí habría que suplementarse dependiendo del tipo de actividad que se haga. No todos tienen que consumir lo mismo, pues.
Muy bien, perfecto. Entonces estamos hablando que la suplementación, digamos que es válida a partir de alto rendimiento. Entonces vamos a platicar, por ejemplo, Marta, que las cosas como más comunes, en un corredor, vamos a pensar en algún radioescucha que nos esté sintonizando, que sea corredor. ¿Cuáles son las cosas importantes que él tiene que tener en cuenta para su suplementación? Pues tenemos que tomar en cuenta el tipo de actividad que está haciendo, en qué periodo de su entrenamiento, de su macrociclo se encuentra. No podemos darle la misma suplementación cuando va empezando un periodo de su programación de entrenamiento a cuando ya va a un periodo de competencia. Pues tendríamos que ver el peso, la edad, que es muy importante, si tiene alguna enfermedad, alguna patología, y sobre todo checar su alimentación. O sea, si él tiene una buena alimentación, tal vez no sea tan importante suplementarlo. Claro, eso me queda más que claro, ¿no? Ahora, estás hablando de periodos de entrenamiento. ¿Quiere decir que no le vamos a dar lo mismo en un periodo cercano a una competencia que cuando no está cerca la competencia? No, sí, tiene que la suplementación y la alimentación se tiene que programar junto con el entrenamiento. Nosotros no le damos las mismas calorías cuando va a empezar su periodo o su ciclo de entrenamiento, cuando está en un periodo que se le llama un periodo general, a cuando ya va a estar en un competitivo, pues cuando ya va a entrar a competencia. Se cambia desde el tipo de entrenamiento, se cambian los descansos, se cambia la alimentación y la suplementación también se tiene que cambiar. O sea, depende mucho, la suplementación y la alimentación son individualizadas totalmente. O sea, no puedo yo llegar y decirle a todos los corredores que todos tomen la misma cantidad de proteína, por ejemplo, o de aminoácidos o de vitaminas. Tiene que ser muy personalizado. Es por eso que en los gimnasios, de repente, la gente que se pone a tomar y tomar suplementos puede llegar a tener alguna afectación, porque no es específico para ellos, pues, o no es algo que tal vez ellos necesiten. Bien, o sea que siempre tiene que ser igual que tu entrenamiento de manera individualizada, porque va a depender del momento de vida en el que te encuentres y de la necesidad que tengas en ese momento, ¿no? Así es. Bien, me gusta muchísimo que lo hayas enfocado de esta manera, Marta, porque en verdad es tan común ver el montón, la venta así impresionante de vitaminas, minerales, fluidos energéticos y quién sabe cuántos electrolitos en los gimnasios, y la que te asesora, discúlpeme, no es en plan de pelear a nadie, ¿no? Pero luego la que te anda recomendando los productos es la recepcionista, ¿no? Así y entonces, es. y porque me dijeron y escuché que eso era bueno, y entonces lo vendo a todo mundo, porque tengo una meta de ventas que cumplir, ¿no? Entonces, no podemos estar poniendo las manos de alguien que no sabe la suplementación. Entonces, ¿cuál sería la recomendación, Marta, para todos aquellos pacientes que están haciendo ejercicio? Que vayan con un especialista, ya sea un médico, un nutriólogo, con un médico del deporte que les indique, les prescriba, porque como dicen ahora sí las etiquetas, es responsabilidad de quien lo consume y de quien lo recomienda todo el tiempo, ¿no? Entonces sí que vayan con alguien que sepa y que estén seguros de lo que estén tomando, que investiguen bien las sustancias que contienen esos suplementos y que sobre todo ellos estén seguros de no tener alguna enfermedad o algún trastorno que les pueda afectar. Bien, y hablando específicamente de esos trastornos que te pudieran afectar, ¿de qué cosas tendríamos que estarnos cuidando de manera muy específica, Marta? No sé, a lo mejor si es un usuario convencional, si tiene algún antecedente renal, hepático, si tiene algún problema de, por ejemplo, triglicéridos o colesterol alto, y nosotros lo queremos subir de peso y lo estamos atiborrando, por ejemplo, de proteínas, puede que salga contraproducente. Entonces, habría que checar sus antecedentes personales y los de su familia también, a ver si no tiene algún antecedente que le pueda afectar. Claro, porque digo, en este país en el que nos tocó estar, pues la mayoría de los pacientes precisamente tienen algún tipo de dislipidemia, ¿no? Es decir, alguna modificación en el funcionamiento del metabolismo de los lípidos, es decir, triglicéridos altos o colesteroles buenos muy bajos, colesteroles malos muy altos, y además me quiero poner muy bien, ¿no? Entonces me pongo a atiborrarme, como tú bien lo mencionas, de alimentos o de
sustancias que probablemente no me van a venir bien. Te voy a pedir, Marta, que te quedes con nosotros, porque regresando del corte vamos a seguir platicando acerca de la suplementación en el paciente que hace ejercicio. Quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio para resolver dudas de nutrición. El día de hoy platicando acerca de que la suplementación en los pacientes que hacen ejercicio tiene que ser de manera individualizada, como en cualquier paciente. No podemos andar pretendiendo que la dietita que hizo no sé quién para no sé qué me va a funcionar para lo mismo, porque soy un paciente que no se parece al otro, ¿sí? Entonces, necesitamos que quede como que bien claro este mensaje de que no podemos andar nada más tomando o haciendo cosas que al otro le funcionaron, ¿no? Entonces, Martita, sigues en la línea. Estamos platicando acerca de que hay ciertas cuestiones que tomar en cuenta justo antes de pensar en suplementar a un paciente, como sería, por ejemplo, sus antecedentes familiares y saber cómo anda, por ejemplo, en sus laboratoriales, ¿no? Cómo anda de sus niveles en sangre de colesterol, de triglicéridos, de azúcar, de albúmina, etcétera, ¿no? Platícanos, ¿qué otras cosas tendremos que tomar en cuenta para decidir suplementar a alguien? Pues ahora sí que el tipo de suplementación que se va a recomendar, porque se da mucho la charlatanería nutricional, entonces checar que sea efectivo, que realmente lo que promete sea lo que está cumpliendo, que esté avalado por, pues en este caso por la FDA, que no sea nada más un suplemento que sacaron, no sé, en algún mercadito, que compraron alguna hierba rara o algo así. Sobre todo asegurarse que sea un suplemento seguro y que sea efectivo. ¿Cómo podemos saber si su suplemento lo es? ¿Tienen algún distintivo o dicen algo en el bote? Sí, tiene que tener, tiene que estar avalado por la FDA, inclusive hay una lista de suplementos que están avalados por ellos, sobre todo por lo general de los suplementos, los productos milagrosos tienden a ser productos que no, los que prometen mucho, son productos que no funcionan por lo general. Sí, claro, porque entonces, ¿para qué prometen, no? Sí, si te tengo que estar convenciendo de que algo funciona, pues probablemente no sea tan efectivo, ¿no? Así ¿Cuál sería el riesgo, Marta? Porque realmente creo que sería importante aquí dejar claro que mucha gente piensa que porque es natural y que porque es una hierbita, pues no me puede hacer daño. ¿Es esto cierto? Pues puede tener muchos riesgos, por ejemplo, hubo alguna vez una sustancia que se llamaba hueso de fraile, que bajaba mucho de peso a las personas, y después descubrieron que lo que tenía era cianuro, entonces por eso era que bajaban de peso, se estaban intoxicando. Y así como esos hay muchos tipos de suplementos que tienen sustancias escondidas o tienen sustancias ocultas que no mencionan en la etiqueta, que es lo que hace que tengas un resultado, pues, pero pueden ser tóxicos, sobre todo es la toxicidad que pueden causar. O sea que no porque sea una plantita puedo decir que no me va a hacer daño, o sea, el problema es que puedo poner en riesgo mi salud, ¿no? Exacto, sobre todo las plantitas son sobre las que tenemos que tener más cuidado porque no hay alguien que nos respalde sobre eso, pues. Sí, no, o sea, no traen etiqueta ni a quién reclamarle, ¿no? Así es. Bien, Marta, un último mensaje que quisieras darle a los radioescuchas acerca de la suplementación y el consumo de estas plantitas tan amables que de repente pues pareciera que son tan inofensivas. Que se asesoren, sobre todo que vayan con algún experto en el tema. Muchas veces la alimentación es la respuesta, no tanto la suplementación. Nosotros podemos cubrir, sobre todo si no somos atletas de alto rendimiento, podemos, si vamos al gimnasio normalmente, podemos cubrir todos nuestros requerimientos con una dieta adecuada, balanceada, que tenga frutas, verduras, la cantidad de carne suficiente. Con eso podríamos cubrir lo que sobre todo se informe y que vayan con un especialista en el tema. Bien, así me gusta muchísimo este último mensaje, que se informen, eso es lo más importante. Marta, ¿en qué teléfono te podemos localizar? Mi celular es 3313-230822. 0822 3313 230822. Ella es licenciada en nutrición, Marta Celis. Marta, te agradezco mucho tu tiempo en estas tempranas horas de la mañana y espero que tengas un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí lo tienen. Yo no me puse de acuerdo con nadie. Ella nos lo está recomendando como profesional en la salud, que hagamos cualquier cambio de estilo de alimentación de manera individualizada, sea para el inicio de una actividad física o sea para tener, digamos, que mejor rendimiento en la actividad, ¿no? Entonces, no podemos pretender que por más corredores que seamos, estar llevando la misma nutrición, porque somos pacientes que no tenemos los mismos antecedentes, ¿sale? Entonces, siempre asesorarnos con un profesional de la salud va a ser la recomendación. Nos vamos a ir con la participación del público. Lourdes Cepeda de Bugambilias nos dice: camino 1 hora, dice, tengo un poco de dolor en las lumbares, pero con el ejercicio y la dieta no bajo de peso. Y me pones aquí tu estatura y tu peso. ¿Qué te sugiero? Bueno, Lourdes, hay que investigar. Lo primero es por qué tienes dolor. Es muy importante saber o descartar que traigas algún tipo de lesión. A lo mejor traes una tendinitis y ni siquiera te has dado cuenta, y entonces si hay una tendinitis, la recomendación es en el reposo y en el llevar un tratamiento con un médico rehabilitador, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vas a decidir esto? Que te vea el médico para saber por qué traes el dolor en las lumbares. Esa es una. Lo siguiente sería que si está contraindicado el ejercicio, bueno, pues que te pongas a descansar, ¿no? Ahora, pensando en un paciente que de manera normal camina, quitando el factor del dolor, que no está bajando de peso, quiere decir que no está teniendo un gasto calórico adecuado. Quiere decir o que no es suficiente el ritmo cardíaco al que está caminando, o que la ingesta de calorías está haciendo demasiada. Ahora, eso es así como que a grosso modo, si pensamos en el problema del sobrepeso, porque te voy a decir, la relación que tienes entre estatura y peso te clasifica en un sobrepeso casi rayando el grado 1 de obesidad. Entonces, el hecho de que camines todos los días y que comas poco o mucho, digamos que si pensamos en el problema de obesidad como un problema estrictamente de entrada y salida de calorías, pues entonces algo no estás haciendo bien, estás gastando muy poco y seguramente estás ingiriendo más de entrada. Pero por otro lado, hay que saber, Lourdes, si hay algún problema metabólico también, porque pudiéramos hablar de que a pesar de dieta y ejercicio, si estás llevando realmente una buena nutrición, el hecho de que no estés bajando puede ser una situación hormonal, específicamente en que tengas aumentados los niveles de insulina en la sangre, porque acuérdate que los niveles aumentados de insulina en la sangre es el 60%, se aparece esta situación que se llama resistencia a la insulina en el 60% de la población en México, que es la razón por la que toda la gente dice, es que nomás no bajo, es que lo he hecho todo y no bajo. Pues sí, ¿cuándo te han medido la insulina? ¿No? Entonces, si traes demasiada insulina, o digamos que tu insulina responde a los estímulos como al azúcar de manera inadecuada, pues jamás vas a bajar de peso, ¿no? Entonces hay que medirlo, no solo en la insulina basal, hay que medir la insulina postprandial, que finalmente es la que nos da un diagnóstico. Entonces, ¿qué te parece que vas al médico para saber si está pasando algo de manera hormonal? Ahora, Graciela Muñoz nos dice, ¿qué opino de la berenjena para bajar de peso? Para bajar de peso, híjole, me encantaría. Como idea está buena, ¿no? Está bueno pensar en que la berenjena nos ayuda a bajar de peso. La verdad es que es un poco más complicado que eso, Graciela. No tiene ningún tipo de sustancia mágica que nos vaya a ayudar a hacer absolutamente nada. Además de que si la pérdida de peso dependiera de sustancias mágicas, pues no estaríamos hablando de esto, ¿no? Entonces, acuérdate que la pérdida de peso tiene que ver con una serie de circunstancias, entre el aumento de la actividad física, la disminución de los azúcares y la grasa en la dieta, el buen dormir, por ejemplo, y el estar con una situación hormonal adecuada. Y para bajar el colesterol, la verdad es que es la primera vez que lo escucho, no sé de ninguna cosa que tenga la berenjena para bajar el colesterol, quizás porque tiene un poco de fibra soluble, quizás pudiera ser por ahí, pero la verdad es que no tiene tanta fibra soluble como para pensar en que pueda disminuir los niveles de colesterol en sangre, ¿no? Sobre todo el colesterol malo en sangre. Y ojo con bajar el colesterol en sangre, porque luego se ponen a comer un montón de fibra y entonces nos baja el colesterol bueno y el malo, que es el que estamos buscando, también el bueno. Y lo que queremos es que el bueno se mantenga en buenos niveles. Eso lo vamos a lograr solamente con actividad física. Y nos vamos a ir con nuestra última sección. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan de... Que lo dulce de tu vida no tenga un sabor amargo. Si tienes diabetes, escucha lo siguiente. Les traje una receta rica, fácil, rápida.
Fíjense bien, vamos a necesitar una taza de leche de coco, un cuarto de taza de chía y media taza de frambuesas. Facilísimo. Vamos a colocar todo en la licuadora, la leche y las frambuesas hasta crear un smoothie y hasta después vamos a poner la chía. Lo vamos a cerrar, lo vamos a batir y lo vamos a dejar en el refri unas 3 horas hasta que se hidrate la chía y se haga una especie como de gel con esta fibra soluble que la chía contiene. Así de fácil, así de rico, así de rápido. 3 cosas: leche de coco, chía y frambuesas. Licuadora, hidratas la chía en un botecito hermético, lo volteas y lo refrigeras. Así de sencillo. Espero que te haya servido la información del día de hoy. Te voy a dejar en un programa más del Dr. Gilberto Priego. Que tengas un excelente día.